Hola a todos y a todas, mi nombre es Juan Cruz Margueliche. Bueno, es para mí un placer estar coordinando este panel Eje 1 denominado Trayectorias, en el marco de la quinta jornada sobre las prácticas docentes en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Pública, bajo el lema La enseñanza en cuestión, preguntas sobre su condición transformadora. Este eje temático de trayectorias engloba varios subtemas, entre ellos el derecho a la educación superior, las políticas institucionales y las experiencias pedagógico-didácticas y o curriculares, orientadas al fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles en el ingreso y en los primeros años, en la permanencia y en el egreso, como así también temáticas como la experiencia estudiantil, transformaciones culturales y procesos de formación en el escenario contemporáneo, como nuevas subjetividades, alfabetizaciones y relaciones con el conocimiento. Dicho esta presentación, quiero aprovechar y extender mi gratitud a la organización por la invitación y también a los colegas que van a estar exponiendo, a Gabriela Marano y a Andrés Santollar por acompañarme en este panel. Comentar un poco cómo es la dinámica. Vamos a tener dos ponencias y la dinámica van a tener 30 minutos para desarrollar su exposición. La idea de cada exposición previa es hacer una presentación sobre su currículum, sobre todo para que las personas que nos estén escuchando entiendan desde dónde vienen, un poco su recorrido y sus coordenadas académicas, institucionales y de experiencia laboral, para después al finalizar de estas dos exposiciones encontrar puntos de encuentro, particularidades de sus exposiciones y poder ampliar un poco algunas preguntas y reflexiones que podamos cruzar entre estas dos experiencias que nos van a traer. En cuanto al orden, vamos a iniciar con Gabriela Marano, ¿sí? Que la voy a ir presentando. Gabriela Marano es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Educativas por Flaxo, Argentina. Es profesora en la asignatura Problemática Educativa Contemporánea, en la carrera de Ciencias de la Educación. Es docente de posgrado en la especialización en docencia universitaria y de la especialización de Pedagogía de la Formación, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en el Departamento de Ciencia de la Educación y forma parte del grupo de estudios sobre desigualdades educativas y sociales, GEDES, en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, IDICS, todo ello en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También trabaja en gestión educativa provincial en el área de educación secundaria del año 2008 hasta la actualidad y actualmente dirige un proyecto de investigación denominado Trayectorias Estudiantiles y Experiencia de Formación Académica en el tramo inicial y medio en las carreras de Ingeniería Agronómica y Forestal y profesorado de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y participa del proyecto Escuela Secundaria y Nivel Superior en la Postpandemia en clave institucional, estudio longitudinal de las trayectorias estudiantiles y de las políticas de articulación internivel en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, acompaña toda esta densidad curricular y experiencia de Gabriela. Ha publicado numerosos artículos especializados y capítulos de libro con temas relacionados con sus líneas de investigación. El título que nos trae hoy, generosamente a este panel de trayectorias, se denomina Aportes para pensar las trayectorias estudiantiles y las prácticas docentes en el tramo de inicio de la formación universitaria. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Te damos el espacio para que puedas desarrollar tu ponencia. Bueno, gracias a todas, a todos, especialmente a la especialización en docencia, en nombre de Glenda Morandi, a todo el equipo de trabajo allí. Y bueno, es un gusto estar con Juan Cruz y Andrés en este panel, en un tema que creo que nos convoca no solo a los que investigamos, sino a todos los profesores y profesoras de la universidad, que es pensar sobre las trayectorias estudiantiles, ¿verdad? El tema, como decía Juan Cruz, es aportes para pensar las trayectorias y las prácticas docentes. Y mi intención es trabajar algunas cuestiones sobre la noción de trayectoria, qué nos permite problematizar acerca de los recorridos en la universidad y de la democratización en definitiva, y es vincularlo con algunas cuestiones para pensar las prácticas de docentes y de enseñanza en particular, sobre todo en el tramo inicial de la formación universitaria. En ese sentido, voy a
compartir una presentación. Bueno, aquí vemos entonces el primer punto que quería plantear era ubicar el concepto de trayectorias en una discusión más amplia, que es la discusión de la democratización social de la universidad, ¿no? Y nuestro medio, esta cuestión, viene siendo planteada desde el regreso de la democracia, es decir, ya hace unas 4 décadas, a través de distintas aproximaciones o distintos tratamientos, la expansión universitaria, los problemas de la identificación de estudios, el abandono, el acceso a la educación, y ahí ya la discusión fuerte en la década de los 90 sobre los sistemas de admisión, las formas de ingreso y demás. En el inicio del siglo que estamos transitando, claramente hay un cambio de perspectiva en pasar a centrarlo sobre la idea de derecho a la educación. En tratamientos internacionales, sobre todo la CRE, la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de India, lo estableció muy bien en el año 2008, y en Córdoba, 10 años después, en nuestro país está ratificado. La educación superior como un derecho. Y eso es un principio, digamos, ineludible de todas hoy, no solo de las políticas, sino de nuestras prácticas docentes que atraviesan a la educación en nuestro país. En ese juego, en este juego de la democratización, en este eje de la democratización universitaria, el concepto de trayectoria es un concepto superado. No tiene tantos años en nuestra agenda de política educativa o en nuestro discurso pedagógico. No tiene unos 10, 15 años que para todo el sistema educativo el concepto de trayectorias viene instalándose fuertemente como un concepto que nos permite problematizar e incluso analizar e intervenir en la democratización en términos concretos, en los recorridos de los estudiantes singulares, pero también que hablan, como vamos a ver, de inscripciones sociales y, por supuesto, implicaciones institucionales. ¿Por qué decimos que el concepto de trayectorias es un concepto superador? Porque en sí mismo el concepto de trayectorias permite articular lo estructural con lo subjetivo, ¿no? Ahora bien, no todas las visiones sobre trayectorias logran esta articulación, ¿no? Algunas fundamentalmente toman o aportan hacia el análisis estructural de las condiciones y los contextos sociales, como las cuestiones de clase social, me refiero, de género, de territorio, etcétera, intervienen directamente sobre las trayectorias educativas, y en ese sentido los estudios siguen manteniendo esta cuestión fuerte de la relación que hay entre desigualdades sociales y desigualdades educativas. Ahora bien, no pueden explicar, por ejemplo, qué pasa con las experiencias estudiantiles o explicar el éxito paradojal, a eso que llamamos que estudiantes que con capital cultural distinto al que solicita la universidad, sin embargo, tienen trayectorias continuas y completas. La otra mirada a la trayectoria apoyada en una visión más subjetiva, una perspectiva más subjetiva, nos informa o nos da cuenta de las experiencias de los estudiantes, los modos de transitar, las estrategias que ponen en juego, los recursos que activan, pero el cuidado ahí para mirar es no entender que la trayectoria es un asunto netamente individual, ¿no? Entonces me parece que un concepto amplio y a la vez integrado de trayectoria apunta a vincular lo estructural y lo biográfico, ¿no? La dimensión más, digamos, de las condiciones materiales y las experiencias subjetivas, pero para el campo educativo, donde el concepto ha tenido y tiene actualmente mucho desarrollo, creo que el puntapié o lo que generó un gran cambio es poder implicar en este juego entre la estructura y el sujeto el rol de la institución educativa. Porque entonces sacamos la pregunta sobre las condiciones o rasgos del estudiante o sobre la determinación absoluta del contexto y las ponemos en las condiciones institucionales y pedagógicas que favorecen o no la continuidad, el sostenimiento de trayectorias.
Ahora bien, todo esto en un escenario epocal, ¿no? La clave temporal es constitutiva del concepto de trayectorias, también en términos personales, y también eso me gustaría agregarle para cerrar luego esta presentación, que no siempre es incluido el escenario epocal en el que transitamos. Bien, ¿por qué es importante la cuestión, ¿no? o la mirada institucional? Las trayectorias de los estudiantes se inscriben en una institución, ¿verdad? Y ahí tenemos un posicionamiento institucional, una mirada, las condiciones, las regulaciones que sostienen, el proyecto formativo de cada institución, que en instituciones amplias como las nuestras de base pesada, como suele decirse, ¿no? Las universidades tradicionales muy grandes, hablamos tanto de la mirada desde el posicionamiento desde el nivel central de estas universidades como sus unidades, por ejemplo, en las facultades. Bien, en términos de lo institucional, aquí podemos incluir, a mi parecer, 4 dimensiones que me parece que son muy importantes para poder analizar las trayectorias. La dimensión más regulatoria, la que hace a los reglamentos de enseñanza, los regímenes de enseñanza y promoción, regímenes de evaluación, como se llamen en cada unidad, porque allí se establecen los recorridos de los estudiantes en cuanto a asistencia, formas de cursadas, de evaluación. Es interesante ver cómo en los últimos años, en últimas décadas al menos, se ha habido cambios en esto. Sin embargo, no los tenemos tan registrados ni sistematizados. Es un interés de unas, por ejemplo, de las tesistas en el proyecto de investigación, trabajar esta cuestión en la que también se está en alguna medida eh, innovando, ¿no? Y haciendo pruebas en relación a ciertas flexibilizaciones, ciertas posibilidades nuevas que se descubren y ver en qué medida tienen buenos resultados respecto de las continuidades de trayectorias. La otra es la dimensión curricular, los planes de estudio, los diseños curriculares, etc., ¿no? La dimensión curricular, en realidad, este es un área bastante más novedosa en relacionar los planes de estudio con las trayectorias. Sí, en los términos de estructuración, eso está más a la vista, digamos, si tiene posibilidades, por ejemplo, de optatividades, cuán cerradas son los planes de estudio por el tema de las correlatividades, pero en cambio es menos transitado y ha sido menos investigado, trabajado, eh, la mirada sobre qué proponen los planes de estudio en términos de acercamiento a saberes, qué tipo de saberes, y después, por supuesto, el currículum en acción. En nuestro país, el equipo de Bercelino trabaja estas cuestiones. Y está muy relacionado con la tercera dimensión, que es la dimensión pedagógica, las prácticas docentes y dentro de ello el concepto de prácticas de enseñanza y evaluación. Después nos vamos a referir en particular a esta dimensión, que sin duda tiene bueno, un peso muy importante en las características, luego en las configuraciones que adoptan las trayectorias estudiantiles. Y por último, una cuarta dimensión importante a considerar son las políticas y acciones institucionales para la orientación, acompañamiento y la continuidad de las trayectorias. Y acá engloba 2 aspectos. El seguimiento, con mucho énfasis en los sistemas de información para el conocimiento del estudiantado y la intervención, ¿no? Ahí nos puede dar pistas o alertas tempranas de dónde están algunas de las dificultades o obstáculos, ¿no? Entonces, el seguimiento de las trayectorias es una de las acciones importantes a establecer en la gestión institucional, y la otra es la idea de acompañamiento de las trayectorias, también una noción que ha cobrado mucha importancia, me refiero a la de acompañamiento, mucha importancia en el plano, en el discurso pedagógico, ¿no? Está la cuestión de poder orientar y estar disponible y acompañar en esa dimensión que convoca a lo educativo en un sentido pleno, ¿no? En un sentido que incluye lo vincular y la enseñanza,
Y ahí el acompañamiento incluye las cuestiones más ligadas a las políticas socioeducativas, el bienestar estudiantil, como todas esas estrategias académicas de apoyo, tutorías, que se han desarrollado y se vienen desarrollando ya hace bastante en las unidades académicas, como las políticas de acciones afirmativas, ¿no? A favor de ciertos colectivos en situaciones de habilidad. Bueno, esas dimensiones, esas 4 dimensiones, son el contexto y la trama en la que se configuran las trayectorias de los estudiantes, ¿no? Y es justamente algunos de estos puntos que me gustaría retomar para pensarlas en el tramo inicial, ¿no? Yo traigo acá, en esta placa, algunas nociones que están usualmente en nuestros debates, diálogos y análisis sobre el tramo de inicio en la universidad. No son novedosas y seguramente todos los que nos escuchen las conocen, es decir, no requieren tantas presentaciones, pero sí me interesaría problematizar estas nociones. Por un lado, el concepto de trayectorias teóricas y trayectorias reales, que es muy conocida esa clasificación que en nuestro medio trae Flavia Terigi, y que tuvo muchísimo impacto en el sistema educativo, por ejemplo, en el nivel secundario. También llegó digamos, esta distinción a la educación superior, o la idea de trayectorias plurales, que trabaja Bricioli, y todas estas discontinuidades, desenganches temporales de activaciones, ¿no? De vueltas a cursar, trayectorias inconclusas, trayectorias sí concluidas. En realidad, yo creo que para los profesores universitarios, esto no es tanto una novedad, porque al trabajar con adultos que toman decisiones respecto a sus carreras, tiempo, cursadas, no es ese el aspecto novedoso para nosotros. Lo novedoso de esto fue entender que no eran decisiones exclusivamente individuales de los sujetos, ¿no? Ese es el punto que tenemos que problematizar. Que en todo caso, esas decisiones que toman los estudiantes tienen un contexto institucional en que las dimensiones que veíamos antes toman sustancia e inciden de alguna manera en esos recorridos. Y yendo más allá, ¿no? Con este mismo pensamiento podemos decir que si entonces las cuestiones institucionales configuran o en gran medida configuran las trayectorias, al mirar las trayectorias y poder caracterizar y problematizarlas, terminan siendo un analizador de la institución en su conjunto, ¿no? Nos hablan de la institución y de la carrera en su conjunto. El otro aspecto que traigo acá para pensar o problematizar es la idea de transición, la transición en la comunidad de pertenencia. Ahí la idea de transición se está imponiendo en las redes o en los grupos académicos que trabajan los temas de tramo de inicio, por sobre la idea de pasaje, por ejemplo, ¿no? Porque en la idea de pasaje hay algo como un acto más mecánico y la idea de transición acude a algo más de proceso. Ahora bien, ¿qué es transición? Es pasar de un modo de ser, estar o a otro, ¿no? Y hay algo acá, claramente en lo personal y en lo subjetivo, siempre las transiciones interniveles a lo largo de nuestra vida, y como en otras transiciones también de la vida, van a implicar cambios y modificaciones importantes. Lo específico de esta transición es que se pone en juego un proyecto personal de futuro, ¿no? Hay mucho en juego acá, hay una elección del sujeto que apuesta, ¿sí? Y en esta selección elige inscribirse en esta carrera y no en otras, ¿no? Ese es un aspecto importante de esta transición. Y la otra, que es en términos académicos, a la que nos dedicamos, es este arribo a una comunidad. Es decir, no se arriba solo a una institución, no se llega solo a una institución, con la particularidad que marcara Barton Clark, que también todos tenemos claro, es el sujeto arriba a una institución
y a una comunidad disciplinar académico-profesional. Entonces, ese doble comando de alguna manera que tiene la universidad hace que, por lo tanto, las transiciones sean en ese sentido complejas y en cierto sentido muchas veces tenemos más clara las ideas de ambientación universitaria, es decir, integración a la institución, o a la disciplina, que a un sentido más grande, más amplio de lo que implica la comunidad de pertenencia, ¿no? Me refiero a que se resuelve con saberes de base disciplinares que se necesitan para tal carrera, matemáticas, biología, etcétera, y alguna cuestión más ligada a la ambientación universitaria. Pero ahí queda todo otro trabajo por delante para hacer que tiene que ver con favorecer la integración en esa comunidad, hacerte sentir parte de esa comunidad, que es más concreta, que es la comunidad de los médicos, los ingenieros, los profesores de geografía, etc. Y por último, otro concepto para problematizar es la noción de oficio de estudiante, también muy conocida, como sabemos, del mismo modo podríamos ponerla de afiliaciones, y Bourdieu, Alain Colón, seguramente todo, no es una novedad para los que escuchan. Pero hay algo del concepto de oficio de estudiante que nos permitió a los profesores servir como explicación, pero de algún modo dejan al alumno, ¿no? Dejan el lugar de resolución del alumno. Esta cuestión de que a veces el oficio de estudiante es visto como un traje que se tiene que poner, como un paquete que tiene que resolver. Bueno, no resulta así, ¿no? Las investigaciones eh, que estamos haciendo en curso justamente nos llamó como la atención o resultaba un hallazgo en los profesorados de ciencias naturales que las y los estudiantes que vienen de carreras, son estudiantes avanzados de carreras vinculadas en lo disciplinar, por ejemplo, biología o ciencias exactas, que tienen una trayectoria y a veces graduados incluso de esas carreras, tienen igualmente el desconcierto o la incertidumbre, o también tienen que atravesar estos procesos de afiliación, a pesar de que tienen el oficio en cuanto a la parte institucional ya construido. Por lo tanto, la idea de oficio como algo que lleva tiempo, pero se construye ya, no termina siendo eh, digamos, clara respecto a la situación de los estudiantes, a la variadísima situación de las trayectorias educativas. Y por el contrario, a veces los conceptos que usamos sin problematizar, me parece, terminan reificando los discursos. También decía Sandra Carli ahí que a veces más que oficio lo que se veían eran estrategias más o tácticas, incluso más artesanales, acciones, ¿no? Más de colaboración o de vinculación. Y bueno, y por otro lado, también nos ha pasado en la investigación que estamos haciendo, en las compañeras que están estudiando el tramo medio, ellas advierten en la carrera de las facultades de Ciencias Agrarias que hay situaciones muy específicas que desmienten un poco esta idea de que en un tercer o cuarto año ya tenés el oficio construido y resuelto el problema de la trayectoria en la universidad, ¿no? Pero problemas muy puntuales y específicos al tramo medio de cada carrera, en esta en particular, que tienen que ver con esas dimensiones que estábamos transitando. Bueno, en ese sentido, me parece que necesitamos problematizar para pensar en las mejores formas de andamiar las trayectorias estudiantiles, qué características tiene nuestra institución, nuestra comunidad académica, nuestra cultura profesional docente y qué características tienen, por supuesto, los sujetos que cursan. Algunas cuestiones en el tramo inicial en relación a esto que venimos planteando y en ocasión de que estamos en un encuentro sobre prácticas docentes en la universidad pública.
Entonces quería plantear algunas intervenciones docentes que son o que resultan de alta intensidad para favorecer la integración de los estudiantes en la formación universitaria. Que son siempre valiosas y válidas, pero tienen un valor específico en el tramo de inicio. Por un lado, dar la bienvenida a la comunidad institucional y académica, ¿no? No solo como estudiantes, sino como profesionales en formación. Esto es muy trabajado en formación docente, donde desde muy temprano se trabaja esta cuestión de eh, ya denominar a los estudiantes docentes en formación, ¿no? Bueno, entonces también, ¿en cuántas carreras los pensamos así? ¿No? Que ya desde el inicio los convocamos y los invitamos a formar parte del grupo de la comunidad académica. Y en ese sentido es importante la implicación. Este concepto a mí me gusta mucho porque es trabajar con los estudiantes que ellos tienen que poner su parte. Es decir, no hay aprendizaje, no hay recorrido si el otro no pone su parte, ¿no? Para nosotros los profesores y las profesoras tenemos que trabajar desde el diálogo y poder hablar de estas cuestiones con los estudiantes en relación a lo que significa estudiar en la universidad y qué se espera también de su recorrido, ¿no? Hay otro punto sobre la explicitación de los contenidos en relación con esta dimensión curricular, de los contenidos y las prácticas también, eh, que es importante dar a conocer a los estudiantes en relación a cómo se conecta esto que están estudiando ahora en primer año con su campo profesional universitario. No me estoy refiriendo a un sentido utilitarista, a que hay que encontrarle a cada cosa para qué va a servir exactamente. Puede aportar al campo profesional o a su formación integral como un profesional crítico, como un universitario crítico, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con situaciones de las prácticas culturales actuales, que después vamos a ver, en donde la explicitación de las cuestiones pasa a ser un elemento fundamental hoy en las interacciones entre docentes y estudiantes. Porque también acá hay algo importante para conectar. Los estudiantes y las estudiantes que ingresan han hecho una opción por una carrera, decíamos. Pero de esa carrera conocen un poco. Algunos tienen personas cercanas que son del mismo campo profesional, han indagado, se han acercado a las propuestas de articulación de la propia universidad, pero mayormente tienen bastantes preguntas acerca de qué consiste la carrera y más aún en qué consiste el campo profesional. Entonces, incluir de entrada esta explicitación de con qué estamos abordando cada materia, eso, ¿no? Habla también desde el inicio de esta comunidad de pertenencia en la que te estás integrando, que además le puede servir para ratificar esa elección o por el contrario, darse cuenta que no es la elección que hubiera querido hacer. Luego hay otros tres aspectos que tienen que ver con el juego de reglas y aspectos, aspectos de la enseñanza y cuestiones pedagógicas de la relación docente. La explicitación de las reglas, de lo que está incorporado en la comunidad de pertenencia que todos manejamos, que estamos hace mucho tiempo, pero que el recién llegado, en cambio, desconoce, ¿no? Eso que se llama la enseñanza del omitido y que tiene un peso muy importante. Quienes mejores trabajaron esto creo que son los que se dedican a alfabetización académica, porque han mostrado cómo en el uso de textos damos por supuesto un montón de acciones y diría, operaciones cognitivas y intelectuales y académicas que las damos por supuesto, ¿no? Me refiero a que los profesores, cuando elegimos textos, hacemos selección de textos para los estudiantes, estamos eligiendo textos que no fueron escritos mayormente para ellos, ¿verdad? Que fueron escritos para un público académico,
eso hace que el estudiante tenga que decodificar en ese texto supuestos del campo académico del que está hablando el texto, que tenga que conocer las disputas internas, ¿no? Quiénes se apoyan, quiénes están en ese sentido en posiciones contrarias. Bueno, la gente que se dedica a alfabetización académica ha mostrado mucho de estas cuestiones que damos por supuestas y que requieren ser enseñadas, ¿no? La enseñanza de lo omitido es realmente una acción a favor de la democratización y también a favor de una buena enseñanza y de buenos aprendizajes. Y después, por último, dos aspectos que tienen que ver con uno con la evaluación y el otro con la validación académica. La verdad es que el ítem evaluación daría muchísimo para hablar. No, seguramente en otro panel deben trabajar esta cuestión. Pero a mí me interesa traer dentro de la evaluación el aspecto destinado a, por un lado, la explicitación de los criterios claros y públicos compartidos, ¿no? La relación con la enseñanza, se evalúa lo que se enseña, establecer los criterios, y lo otro que es fundamental es la devolución o la retroalimentación en la evaluación. Es decir, esta cuestión de poder darle pistas al otro de aquello que hizo bien y de aquello que no hizo bien, ¿no? Porque tiene que servirle para aprender, en definitiva. Y en relación a esto, la validación académica, ese concepto que acá trae Curran, María Curran, me parece que es muy potente y nos tiene que hacer pensar mucho a las posiciones docentes que tomamos respecto a eso, de dar estos aportes o pistas justamente que le damos a los estudiantes para que vean que van bien, para dar confianza, ¿no? Y para que se vean a sí mismos como sujetos que aprenden. Bueno, y para finalizar, eh, como vimos, todas estas cuestiones que hacen al tramo de inicio, que representan para lo que somos profesores en primer año, muchas preguntas y aprendizajes como docentes, ¿no? Que con otros compañeros, colegas vamos trabajando, sistematizando y a la vez como investigadores vamos estudiando. Lo que algunos han constituido, como han denominado como pedagogía de los inicios, ¿verdad? Ahora bien, estas cuestiones que estamos planteando, me parece que hoy nos va a llevar a otro terreno de preguntas, a otros territorios de preguntas relacionadas con el escenario focal en el que estamos viviendo y algunas cuestiones particulares respecto a las formas en las que nos comunicamos, a las formas en las que construimos conocimiento, a la forma en que interactuamos los unos con los otros. Quiero decir con esto que me parece que el próximo desafío que tiene ahora el concepto de trayectorias, que ya ha venido trabajando en los últimos 10 años, 15 años fuertemente sobre la idea de continuidad de las trayectorias, ahora va a tener el desafío de pensar las trayectorias en términos de las nuevas prácticas culturales de los sujetos, o las prácticas culturales de este tiempo, las prácticas culturales y sociales respecto a la comunicación, a la tecnología, a la forma de estar juntos y sobre todo a la de construir conocimiento. Y esto es, si quieren, a manera de hipótesis lo que estoy planteando, pero parece que los profesores ya estamos discutiendo esto en la facultad, ¿no? Quizás en diálogos más informales, pero lo estamos discutiendo en las cátedras. Y bueno, seguramente encuentros como este van a dar lugar a que avancemos sobre estas cuestiones. Y me refiero a, por un lado, las características de las experiencias culturales, las prácticas en tiempos digitales, ¿no? Espacios, redes y tiempos flexibles frente a los espacios y tiempos fijos.
las instituciones como educativas como lugares privilegiados del conocimiento versus el acceso abierto que tiene a la información y la experiencia de, como digo, de navegación a la carta, ¿no? La idea también de sujeto autocentrado, ¿no? Sobre todo se ve en los más jóvenes estos, porque en la universidad tenemos estudiantes de muchas, con mucha diversidad, pero se ve en ciertos jóvenes, ¿no? Aunque creo que el escenario focal es para todos, nos abarca a los adultos y a los jóvenes, pero hay una menor eficacia del deber ser y de la norma, y hay un lugar más importante dado al agrado, al goce, ¿no? La búsqueda de la gratificación y la búsqueda de la gratificación inmediata. Y el síndrome, esto que vamos a llamar síndrome de la impaciencia, ¿no? Y la baja tolerancia a la frustración. Hay una crítica que hacen muy interesante, que hacen para mí los jóvenes a los adultos hoy, muy interesante, que tiene que ver la crítica a la idea de sufrimiento. Pero también hace que el joven hoy, si sufre, huye. Si no me gusta, ¿no? En realidad, si comparamos a las experiencias que tuvimos, los que tenemos ya más años en la universidad, el lugar del agrado, además tenía un lugar secundario en relación al estudio, ¿no? Podría estar presente en nuestras elucubraciones, pero no tenía un lugar primario. Y acá viene la relación con otra cuestión, ¿no? La alta valoración de las formas de trato y comunicación en las relaciones interpersonales y la problemática. Lo voy a contar una entrevista a un estudiante de primer año. La pregunta que se le hizo fue qué valoraba, qué aspectos valoraba de sus docentes universitarios. Entonces nos dijo muy claramente, en primer lugar, la forma en que nos tratan. En segundo lugar, la forma en que enseñan. Y en tercer lugar, los contenidos. Así que estoy contando, ¿no? ¿Cómo hubiéramos puesto nosotros esos tres? Creo que a la inversa. No sé si comparto. Pero hay algo del alto valor a las formas de trato y comunicación que nos tiene que hacer pensar en repensar el vínculo pedagógico. No es un tema que en la universidad venía. Ese tema, el vínculo pedagógico, la relación pedagógica, es un tema que se trabajó mucho en los otros niveles educativos. Pero merita que lo tengamos presente como parte hoy de nuestro accionar docente. Bueno, y por último, dos cuestiones respecto a las subjetividades actuales. Una característica que plantea Paula Sibilia, sí, recomiendo a todos que lean la nota que le hicieron Glenda y Lucrecia en la revista Trayectorias Universitarias, que es excelente esa nota, que la trabajamos con los estudiantes. Ella plantea las subjetividades actuales se caracterizan por tres notas: son visibles, conectadas y dispersas. Esta cuestión de cultura de la imagen, de conexión permanente, el miedo a estar perdiéndose algo, la dificultad para dejar el celular, darle atención al celular, para concentrarse, lleva a que el problema de la concentración y la ansiedad que afectan a los aprendizajes esté presente. Al menos a nosotros y en primer año es un tema que aparece en clase, aparece en el diálogo en clase. Y hay ahí nuevos diálogos para construir entre profesores y estudiantes, y que incide en las trayectorias. Y por último, el último aspecto es las subjetividades son activas, creadoras, creativas, prosumidoras, y es toda esa faz potencial y potencial que tienen las y los estudiantes, ¿no? Se encuentran a veces con lugares pasivos en las universidades, ¿no? En las que básicamente, a veces, en muchas ocasiones, se reduce a escuchar y en las evaluaciones a rememorar. Bueno, creo que todo esto también conecta, nos deja preguntas no solo para pensar las trayectorias, directamente para preguntarnos por los sentidos de la enseñanza universitaria ahora, qué sentidos tiene, ¿no? Estudiar para los estudiantes y qué sentido tiene enseñar para los profesores. Digo que son unos debates de épocas que se avisoran y que seguramente nos va a encontrar hablando sobre estas cuestiones próximamente. Bueno.
Muchas gracias por la escucha y espero que sigamos la conversación. Bueno, Gabriela, muy interesante. Bueno, ahí me anoté un montón de cosas, la verdad que muy disparador todo este trabajo. Después, bueno, vamos a retomar y reponer al final, después de la siguiente exposición. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener al segundo expositor, Andrés Santos Sharp. Voy a leer algunas líneas de su también denso currículum para que lo puedan conocer. Es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, especialista en docencia universitaria de la UNTREF, licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es jefe de trabajos prácticos en la misma casa de estudios en la materia Comunicación, Educación y Cultura, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Es investigador asistente del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, la UBA, en el área de Ciencia de la Educación y miembro del programa de estudios sobre Universidad Pública, PSUP. Sus intereses de investigación giran en torno a la institución universitaria, particularmente en el análisis de las experiencias de los sujetos que participan en ella y ha publicado, al igual que Gabriela, numerosos artículos especializados, capítulos de libros y coordinado también libros con temas relacionados con sus líneas de investigación. Hoy nos trae una ponencia bajo el título denominado Huellas de la pandemia, de la experiencia estudiantil, instituciones, socialidad y trayectorias. Así que Andrés, muchas gracias, te escuchamos atentamente. Bueno, Juan, muchas gracias, la verdad, por la presentación. Gracias también a la organización del Congreso por la invitación. Aprovecho para agradecer a Glenda Morandi por invitarme personalmente. Ya participó en algún panel o encuentro que organizamos con el programa de estudios sobre universidad pública, así que también es una linda oportunidad para corresponderle. Y cuando me invitó, me propuso hablar sobre aspectos problemáticos y desafíos político-académicos respecto de las trayectorias estudiantiles en la universidad. Y sobre la base de esa propuesta, mi idea fue recuperar una investigación reciente, ya terminada, pero reciente, como excusa para pensar algunos problemas de más larga data o de más larga duración. En este sentido voy a presentar esa investigación, pero también digo, no es solo para quedarme en la investigación en sí, sino para que pensemos esas problemáticas más generales. Me pasó, estaba pensando mientras escuchaba a Gabriela, que me pareció primero una excelente presentación la de Gabriela, que fue recuperando los distintos conceptos, reflexiones, aportes de muchas investigadoras. Y agradezco también la buena decisión de Juan por ponernos en este orden, porque hacia el final iba viendo las nuevas tendencias que ella observaba en el concepto de trayectorias. Voy a tratar de reponer muy brevemente, pero ella hablaba, Gabriela, de nuevas prácticas de los sujetos que se iban evidenciando actualmente. eh, Algunas vinculadas con experiencias culturales o prácticas digitales, y esa tensión entre la institución universitaria o las instituciones educativas clásicas en general como, como productoras y transmisoras de conocimiento y el acceso abierto a distintos conocimientos en la actualidad. Y me pareció, o por lo menos me sentí muy identificado con lo que iba a presentar ahora, así que me parecía que conectaba muy bien esta parte final de lo de Gabriela con lo que voy a hablar. Así que gracias. Voy a aprovechar para poner la presentación de la pantalla del documento. Mm, Creo que está. Bueno, así que nada, esto es simplemente la diapositiva de presentación. Huellas de la pandemia en la experiencia estudiantil, instituciones, socialidad y trayectoria, es un poco lo que les propongo hablar. La presentación, mi idea es retomar, como decía, un planteo más general que luego plasmé en el capítulo que se denominó La universidad en sus límites, virtualidad y la experiencia estudiantil, que está en el libro Dolores, Experiencias Salidas, un reporte de las juventudes durante la pandemia en el AMBA. Esto fue un libro de carácter más ensayístico y de aporte al debate público, tal vez con menos referencias
académicas, pero porque la idea era entrar en el debate público en torno a una problemática específica. Fue parte, voy a darles un poquito el contexto, fue parte de una investigación que financió el Observatorio de Juventudes de la provincia de Buenos Aires y cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre julio del 2020 y febrero de 2021. O sea, en uno de los momentos más intensos de la pandemia. Pero en donde lo importante o lo que quiero destacar es que se trata de un periodo en el cual todavía la pandemia atravesaba de un modo bien presente las trayectorias juveniles. Y la idea general de la investigación fue ver cómo transitaban las juventudes la pandemia. Aquí en este caso la coordinó, la menciono también para darle ese marco, la coordinó la investigación general Pablo Semán, que es investigador de CONICET, ahora alcanzó tal vez cierta notoriedad, nueva notoriedad más allá del ámbito de la academia por su nuevo libro sobre extremas derechas, pero este libro fue su libro inmediatamente anterior, el que coordinó, y la investigación más general se analizó la experiencia juvenil en pandemia. Un poco la premisa es que la que partíamos es que los jóvenes, las jóvenes, padecieron de forma específica los efectos de la socialidad en la pandemia. Un poco como todo grupo social, ¿no? Pero nos interesaba a nosotros conocer esos modos específicos en que la pandemia afectó el conjunto de relaciones sociales y subjetividades juveniles que participaban de esas relaciones. Y para ello, el trabajo de todo el equipo tomó distintos grupos de jóvenes jóvenes de barrios populares, otros que participaban de comunidades virtuales de distinto tipo, como booktubers, no sé, había como distintos grupos, pero también en sus formas de inserción juvenil más clásicas, es decir, como estudiantes de secundario y como estudiantes universitarios. Bueno, como se imaginarán, yo me centré en los universitarios. Así que paso a contarles un poco la cocina general de la investigación, luego las cuestiones principales que identifiqué, un breve resumen, algunas de las cosas que quedaron pendientes y aunque sé que, bueno, esto es algo, una presentación grabada, que no vamos a tener un intercambio sincrónico, estaría bueno también conocer, después leer eventualmente, no sé si van a tener la posibilidad de escribir en la pantalla de YouTube, sus comentarios para conocer las miradas que tienen desde sus respectivos lugares de trabajo y procedencia, porque esta cuestión la observé también, estaba geolocalizada en el AMBA. Y nada, no sé, sobre estas cuestiones, los cambios que observaron en la experiencia estudiantil juvenil, en el antes y después de la pandemia, y cómo eso nos habla también de transformaciones a nivel más macro y meso, a nivel de las instituciones, por ejemplo. Bueno, unas cuestiones generales, un poco para que conozcan el marco. Nada, una primera cuestión que menciono, que habrá notado, que me encargué de enfatizar, es que hablo de que analicé la experiencia estudiantil juvenil. Una razón obvia, pero que habla del tipo de recorte de la investigación que nos propusimos. Hay sujetos que inician sus estudios, por ejemplo, en etapas más avanzadas de sus vidas y no al año siguiente o a los pocos años de haber terminado el nivel medio. Entonces había como un recorte etario, pero que no es solo etario, o que así lo parezca en un principio, porque hay carreras que tienen históricamente una conformación matricular más adulta, en términos generales. Si ustedes, no sé, entre ustedes hay alguien que proviene o trabaja de carreras tan dispares como enfermería o letras, no me dejarán mentir, es como eso que se observa también en carreras específicas, además, carreras con perfil matricular más adulto, también lo podemos ver de distintas instituciones, lo podemos decir de distintas instituciones. Hay universidades, al menos en comparación con otras, ¿no? Tienen una conformación estudiantil con un perfil más adulto. Sobre todo ocurre en universidades más recientes, enclavadas en territorios más desaventajados, en donde, no sé, antes, por ejemplo, no había una universidad. Entonces, en términos comparados con universidades más tradicionales, hay una cantidad significativa de estudiantes que vieron en esas nuevas instituciones la posibilidad de empezar a estudiar una etapa más adulta. ¿Y por qué retomo esto? Porque el perfil de la investigación Marco, yo estaba analizando jóvenes, también era un poco el pedido del Observatorio de Juventudes.
Eso ya descartaba entre mis posibles entrevistados y entrevistadas a estudiantes más adultos. Y por tanto también había una tendencia sujeto a determinados perfiles, perfiles socioeconómicos, territoriales, de determinadas carreras e instituciones. El marco de esta investigación delimitó entonces la muestra que construí para el trabajo de campo. ¿Cómo estaba construida esa muestra finalmente? Bueno, para toda la investigación entrevistamos a aproximadamente 60 jóvenes del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. Eh, Estábamos considerando como jóvenes, ahí sí, a personas que se encontraban en el tramo de edad comprendido entre 17 y 24 años, intentamos tener diversidad de grupos socioeconómicos, desde personas que vivían en el momento de la entrevista en barrios populares a clases más altas de distintos distritos del AMBA. Y de esos 60 jóvenes que entrevistamos, aproximadamente la mitad eran estudiantes de nivel secundario, una parte de la investigación, como decía, que estuvo orientada hacia ese sector, y la otra mitad universitarios, que fue el campo que utilicé yo para mi análisis. Esas entrevistas se analizaron a partir de un método biográfico en su modalidad de relato de vida. Hay una cosa, por ejemplo, interesante que Gabriela también antes mencionó respecto a las distintas entradas posibles al concepto de trayectoria, algunas más desde un abordaje más estructural, y yo por mi parte analicé esas trayectorias desde la noción de experiencias estudiantiles para reflexionar desde ahí esas transformaciones más a nivel meso y más a nivel macro. Una de las cuestiones que me interesan de ese concepto, el concepto de experiencia, es que, como decía Boudon, es un concepto que puede poner en tensión, si está bien trabajado, los procesos de cambio y transformaciones que han ido experimentando las sociedades contemporáneas debido al debilitamiento de las acciones de integración por parte del sistema. El ejemplo clásico es hablar de la crisis de las instituciones que realizaban procesos de integración y sociabilización, como la escuela, la familia, la religión, la militancia política, tema que trabajó mucho Duet también hablando de experiencias. Y al no reposar ya exclusivamente sobre el sistema, la unidad de significaciones de la vida social debe considerar en el análisis también, o eso entiendo yo, el trabajo propio de los actores por el cual construyen su experiencia, pero siempre, siempre en el marco de relaciones sociales más amplias. Ese trabajo, esa mirada de articulación entre lo micro, lo meso y lo macro, tiene que construirse en el análisis todo el tiempo. Y como decía, bueno, hay ya en el libro distintos capítulos dedicados a los estudiantes, cada uno en sus respectivos niveles y a las problemáticas específicas que enfrentaron en el proceso educativo. Una de las cosas que veíamos en un plano más general, ya previo a la investigación en sí, es que los problemas de la educación y las relaciones de los jóvenes con las instituciones educativas clásicas cambiaron su cariz con la pandemia. Esas, una de las cuestiones más obvias que retomamos y también ya muy trabajadas son todas las gamas de brechas ligadas a las desigualdades estructurales, al acceso de la tecnología, pero también a las diferencias derivadas a las competencias de su uso, entre otras cuestiones. Sobre eso ya hay mucho material circulante, por eso me voy a referir menos acá, y a lo que me quería referir es más a una reflexión centrada en los procesos de subjetivación de esas transformaciones y cómo dan cuenta de problemáticas de más largo plazo en el plano de las instituciones que contextualiza a la universidad en el marco de un, si se quiere, voy a exagerar un poco, en un régimen de crisis y transformaciones de las instituciones universitarias contemporáneas en el país y en plano más general en los países occidentales. En conexión con eso, entonces, mi capítulo traté de dar cuenta de la importancia de, si se quiere, de la presencialidad en el lazo educativo, por lo menos en el momento de la pandemia, y no solo en cuanto a la adquisición de contenidos, sino también en cuanto a la adhesión al proyecto universitario, a los rituales que fundan ese lazo y permiten hablar de trayectorias, esto muy entrecomillado, perdón, ahora no me sale otra palabra, trayectorias exitosas en el sentido en que logren su permanencia y finalización. Voy a hacer trampa y voy a hacer el recorrido de atrás para adelante. De una manera voy a contar el final del recorrido y voy a ir reconstruyendo así, de atrás para adelante. Hay tres cuestiones o cambios significativos que identifiqué en el análisis.
Así ya se los cuento de una. La primera, como conclusiones del análisis, digo, es que observé una, lo que denominé cierta ruptura en la transmisión intercohorte estudiantil. La segunda, ahí las voy a ir desglosando. La segunda hablaba de transformaciones en los modos de estudiar, que también lo mencionó Gabriela. Y la tercera, observaba una cosa también que mencionó Gabriela respecto al rol de las instituciones, pero el crecimiento, de alguna manera, no sé cómo nominarlo, de la formación alterna o externa a la estrictamente universitaria durante la pandemia. Muy bien, ¿a qué me refiero con cada uno de estos aspectos? Vamos a desglosarlos un poquitito. Respecto a la ruptura intercohorte estudiantil, básicamente lo que observé y a lo que me refiero con este punto es que los cambios abruptos en la forma de socialidad estudiantil que se desarrollaron durante la pandemia produjeron en ese momento un quiebre en la transmisión de una memoria estudiantil de los estudiantes más avanzados a los recién llegados respecto de cómo construir cierto oficio estudiantil, con todas eh, con todos los cuidados que también hay que tener respecto al uso de ese concepto, como decía Gabriela. Lo digo con algunos ejemplos como para simplificar. Vieron que cuando uno es estudiante nuevo y preguntás cuestiones relativas a la cursada o te enterás sin preguntar, pero simplemente por el hecho de charlar con pares, cuestiones claves como con qué docente anotarte, con qué materia te conviene anotar en el principio, qué combinaciones de materia hacer, eh, al estilo de no hagas tal materia con esta otra porque las dos son muy pesadas. Bueno, eso, dicho de manera exagerada, tuvo cierta suspensión, estoy poniéndolo de vuelta, de manera muy exagerada, pero se suspendió en la pandemia, digamos. Este cambio acrecentó aún más las desigualdades en estudiantes con trayectorias educativas y familiares, comparado entre aquellos que tenían menor capital cultural académico en comparación con aquellos que sí los tenían, porque mucha de la información o de los tips sobre cómo conseguirla durante la pandemia le venía a algunos de estos estudiantes por la vía familiar o hermanos mayores, no solo padres, madres, sino hermanos mayores que ya transitaron la universidad o amigos dentro de la escuela que tuviesen trayectorias universitarias y en cambio, a quienes no provenían de esos contextos les resultó mucho más difícil la inserción. Entonces, hubo un crecimiento en la desigualdad derivado de esa ruptura del lazo estudiantil. ¿Esto quiere decir que se había suspendido por completo la sociabilidad estudiantil? No. Porque, por ejemplo, estaban los grupos de WhatsApp y en menor medida grupos de Facebook. Eh, pero al principio de la pandemia, al menos durante el 2020, los nuevos estudiantes no tenían acceso a esos grupos de WhatsApp, básicamente porque no conocían a nadie y en general por una cuestión generacional no utilizaban los grupos de Facebook. Entonces había una memoria estudiantil que colabora a forjar ese oficio estudiante que a los nuevos estudiantes que empezaron durante las pandemias les costó más. Y esto pareciera que fue algo de ese momento, pero tiene consecuencias para pensar políticas en el aula, políticas institucionales también, que voy a retomar después. O sea, estos puntos que ahora estoy desglosando, que estoy explicando para el caso de la pandemia, me interesa retomarlos hacia el final de la presentación para hablar del escenario actual, de la pospandemia. Paso al segundo. Transformaciones en los modos de estudiar. Respecto de este segundo punto, a qué me refiero? Que, resumidamente, a las dificultades tradicionales en construir un hábito de estudio universitario, que es un tema ya muy trabajado, sobre todo con relación al paso del secundario, del estudiante del secundario a la universidad, por el tema de que hay que aprender a estudiar, a resumir desde otra lógica, a identificar ideas clave, etcétera, algo muy trabajado también, como mencionó Gabriela, en los estudios sobre alfabetización académica. A todo eso se le sumaron nuevos factores. Por ejemplo, el aumento de factores distractores asociados al uso de las pantallas, esa es una cuestión. Otra cuestión, por ejemplo, también fue la necesidad de aprender a organizar el tiempo y espacios hogareños para un estudio, un tipo de estudio que está cada vez más virtualizado. Esos eran aprendizajes nuevos en ese momento y desiguales. Lo que quiero decir es que primero, por un lado, hay una dimensión material que adquiere un nuevo protagonismo.
Pero también, además la dimensión más material y estructural, también se observaron cambios en la experiencia estudiantil vinculada al estudio. Cambios en los soportes de lectura, el cansancio corporal y visual al estar frente a la pantalla, sumado a esos nuevos elementos distractivos de leer en el celular, eh, un PDF y que te llegue un mensaje de WhatsApp o de Instagram. Estudiar fue dejando de ser lo que era, fue dejando de ser lo que nosotros acá en este panel, y me imagino que muchos de quienes escuchen, fue dejando de ser lo que nosotros vivimos. Y obviamente esto era un proceso igual que iba llegando de a poco, pero ante la digitalización de toda la bibliografía, la digitalización abrupta, hubo una irrupción de ese proceso mucho más fuerte. Pero también está lo que ello implica a nivel, por ejemplo, de los usos de los espacios. Las universidades fueron dejando también, depende de la universidad, todo esto tiene sus variaciones, pero hablando en términos generales, van dejando de ser lugares para estar. Si bien sigue habiendo estudiantes que se ponen a leer en las bibliotecas o comedores estudiantiles universitarios, cada vez va pasando menos y por varias razones. Una, solo una, porque muchos estudian directamente desde sus dispositivos en sus casas. Hay una dimensión ahí que se transforma y eso afecta en unos modos, por ejemplo, en que las universidades pueden intervenir desde la política institucional. Esto también me gustaría retomarlo más adelante para pensar problemáticas actuales. O sea, de vuelta, si bien todo esto es una reflexión sobre lo que sucedió en pandemia, todo esto tiene su corolario en la actualidad. Pero quiero pasar al tercer punto, la formación externa, o el crecimiento de la formación externa, la estrictamente universitaria durante la pandemia. Siempre, igual, existieron formaciones alternas a la universitaria, que en algunos casos servían como un tipo de formación paralela. No eran pocos los estudiantes que, en paralelo a esa formación universitaria, no sé, estudiaban algún idioma, por ejemplo, para tener algún capital que les diese una ventaja comparativa en el mercado de trabajo futuro, o, no sé, cursos de los más variados. En muchos casos esos cursos estaban ligados o asociados a alguna faceta más profesional de la carrera que estudiaban. Y en otros casos más desconectados. Había como cierta variedad, pero en términos generales tenían, aunque sea una justificación de su estudio ligado a alguna faceta más profesional. Ahora bien, ¿qué observamos en la pandemia? Lo que vimos es que a partir de la pandemia hubo un crecimiento sustantivo de la formación alterna, de esta formación alterna, cursos de distinto tipo, aunque de vuelta en muchos casos asociados a los perfiles disciplinares específicos, pero también, además, un cambio de prioridades. Esa formación alterna se empezó a priorizar por sobre la universitaria en algunos casos como novedad, por lo menos, como novedad de esa experiencia estudiantil. Y esa priorización se veía, por ejemplo, en un desplazamiento de la dedicación horaria que los estudiantes le otorgaban a la universidad frente a estos cursos. Y también como modo principal de construir o de construcción de un perfil profesional. De alguna manera esa formación alterna fue, lo digo de manera medio exagerada, pero fue desplazando a la universidad como única institución o institución clásica de certificación de un conocimiento profesional, entre otras de sus funciones posibles. Hago dos notas sobre esto. Uno, de vuelta, voy a tratar de enfatizar, que es que este no es un proceso novedoso. Hay un texto clásico, que tal vez muchos de ustedes ya leyeron, un texto clásico o Aventura de Sousa Santos, en donde en realidad son dos textos, donde ya planteo esta cuestión. Un texto del 94 que se llama De la mano a Alicia y otro que se llama La Universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad del año 2004, en donde se refiere a que la universidad contemporánea está atravesando tres crisis, una crisis institucional, una de legitimidad y una crisis de hegemonía. Justamente esta última crisis, la de hegemonía, habla de que la universidad está dejando poco a poco de ser la única institución en el campo de formación superior y de adquisición de conocimientos profesionales. Un poco también de la mano de lo que mencionó eh, Gabriela. Ahora, este proceso que venía creciendo, venía constante, pero de a poco estalla también en la pandemia. Así que voy a algunas, esto es breve, voy a algunas reflexiones más generales del presente, pero que también me interesan ponerlas para que
cada quien haga desde su propio lugar su reflexión, porque de vuelta esto es una investigación empírica que tuvo su anclaje territorial en determinadas universidades, sus recortes en determinadas disciplinas, y que puede variar en virtud de sus disciplinas en donde se desarrollan sus actividades docentes, o en sus universidades, o en sus distintas composiciones de la formación universitaria en sus regiones. Entonces voy a retomar estas cuestiones mencionadas en estos 3 puntos que profundicé en esa investigación para reflexionar sobre el escenario particular de la pospandemia. Y no son las únicas cuestiones, eso sí, relevantes vinculadas a lo universitario o a las trayectorias estudiantiles, sino son algunas de las cuestiones que pude identificar yo como cambios sustantivos en esa experiencia estudiantil con la pandemia y a nivel más subjetivo. Estas transformaciones yo creo que pueden llevar igual también a una reflexión en el plano más institucional. Por ejemplo, cuando mencionaba el primer punto, el de los cambios en la sociabilidad y la ruptura de la transmisión intercorte estudiantil, un elemento que varias universidades identificaron y a partir de lo cual en algunos casos desarrollaron alguna política institucional es motivar o movilizar espacios de encuentro entre estudiantes. El ejemplo más clásico, que cada vez está apareciendo más, es la bienvenida a nuevos estudiantes, que me encantó también porque Gabriela en la exposición anterior se refirió, partiendo de otra entrada analítica, pero que llegamos a la misma conclusión. Esa bienvenida es una acción institucional que es novedosa en términos históricos. No sucedió siempre, yo no la tuve, pero que resulta significativa porque colabora con la generación de un tipo de identificación con la institución, fortalece cierta afiliación y puede tener cierto impacto en la permanencia en la medida en que genera un lazo de grupalidad estudiantil clave en el inicio. Eso es una política que podría existir de alguna manera antes también, pero y también existe de otras maneras. Por ejemplo, cuando una universidad construye un café dentro de sus paredes, no lo piensa solamente como un dispensario de café, sino también como un espacio de encuentro. O cuando se promueven determinados tipos de actividades, se está desarrollando algo también que facilita cierto fortalecimiento del lazo estudiantil. Ahora, ¿qué nuevas políticas podemos darnos en este nuevo contexto de creciente digitalización y a veces de menor ocupación comparado con un tiempo pasado de los espacios físicos institucionales? ¿Qué nuevas políticas podemos darnos en este nuevo contexto? Es la pregunta. Eh, Estas cuestiones que identifiqué en la investigación, en su momento en la investigación, capaz que para darnos algunos de la sensación de lo que fue en su momento, pero las modificaciones en la subjetividad estudiantil tienen esas consecuencias que son necesarias tomar en cuenta para pensar esas políticas institucionales. Planteado de modo más general, una de las cosas que observamos también en otras investigaciones más recientes, y lo planteo como cuestión más general, es que en algunas universidades son los centros de estudiantes los que organizaron y gestionaron los grupos de WhatsApp estudiantiles y otros espacios virtuales de sociabilización, por ejemplo, que se dan en otras plataformas como Discord y otras. Y son espacios en donde se da un proceso clave como la circulación de información, que es central en el proceso de afiliación estudiantil. En otras palabras, lo que observamos es, al menos por ahora, ¿no? Que hay procesos más autogestivos por los estudiantes o a veces, en algunos casos, por docentes o por parte de la gestión de las universidades o de alguien de las carreras. Eso también puede ser gestión de los espacios de sociabilidad virtual, puede ser una política institucional para pensar estos nuevos espacios, ahora virtualizados, de encuentro. O antes lo era el café universitario. Una vez identificados estos cambios en los modos de sociabilidad estudiantil y sabiendo el impacto que tienen en los procesos de afiliación universitaria, como también en el modo en que circula información clave y en la permanencia de los estudiantes, la pregunta es ¿qué podemos hacer con esto? Y lo mismo vale para las preguntas que podemos hacernos en torno a los otros puntos, en torno a las transformaciones en los modos de estudiar, por ejemplo, que fue el segundo punto. En un momento, no sé, no se podía pensar un edificio universitario, por ejemplo, sin pensar en un lugar, en un espacio que fuese de lectura para los estudiantes. Hoy sigue siendo necesario, creo yo,
pero hay que tener en cuenta que hay nuevas modalidades de estudio o hay modalidades de estudio que se reconfiguraron. Entonces, frente a eso, ¿qué puede hacer la universidad? Todo esto lo digo también siempre teniendo en cuenta que un marco más general, que es el de nuestros cada vez más magros presupuestos, ¿no? Pero al menos démonos un tiempo para imaginar soluciones posibles. Y finalmente, también no quiero abusar del tiempo, también hablamos de la formación externa. Como mencioné antes, no es algo nuevo. Yo recuerdo que en la carrera de comunicación, históricamente, algo que trabajé también, históricamente muchos se iban a cursar a terciarios de periodismo para complementar cierta formación que interpretaban como más teórica con una línea más práctica, por decirlo de una manera muy general. Pero también sucedía en otras carreras. En ingeniería en sistemas, casi todos hacían algún curso de algún lenguaje de programación por fuera de la universidad. Eso antes de la pandemia existía y sigue siendo así. Lo que cambió son principalmente dos cosas. Una, su extensión, es decir, cada vez sucede y sucede más seguido en más carreras y con más estudiantes. Y segundo, la importancia que los estudiantes le asignan a esos cursos. El análisis cualitativo daba cuenta de que cada vez más, de a poco, ¿no? Pero constante, los estudiantes estaban priorizando ese tipo de formaciones externas en términos de dedicación horaria e importancia que le atribuye para la construcción de un perfil profesional. Y eso varía también, obviamente, de acuerdo a los perfiles de cada carrera. Lo estoy planteando de una manera general y también les invito a que lo piensen para cada una de sus carreras. ¿Eso está mal? No. O por lo menos no es la idea, no es mi idea ponerlo en esos términos. Pero es un rol que la universidad está delegando. ¿Y a quién lo delega? Esa formación externa en general, ¿no? Es asumida por el mercado de la educación. Entonces, ¿qué puede hacer la universidad frente a eso? Existen igual, sobre todo a nivel institucional de las carreras, espacios que gestionan cursos que hoy por hoy, en muchos casos, los estudiantes van a buscar afuera de la universidad. En algunos casos, esos cursos externos se le otorga cierta institucionalidad en el marco de las carreras, por ejemplo, en su versión de asignación de créditos o como horas de práctica. No digo que tienen que ser así para todas las carreras, porque cada cual tiene su especificidad, además de que tienen dinámicas de funcionamiento que les son propias, pero lo que tenemos es que hay ciertas transformaciones que la pandemia visibilizó por el cambio abrupto y que por lo menos en lo que hace a las trayectorias estudiantiles y que entiendo que deberíamos considerar. Bueno, nada, simplemente son algunas ideas, algunas reflexiones, tratando de articularlas también con la exposición de Gabriela. eh, y además de mi investigación, quería dejarles también esos interrogantes y esas preguntas que espero nos dejen pensando. Así que de verdad quisiera ver algún momento los comentarios y gracias nuevamente a la organización del Congreso por el espacio y a Juan por la lectura. Gracias, también ahí anoté un montón de cosas. Y aparte de agradecerle, bueno, felicitarlos porque no tuve que pedirle que adelanten nada y manejaron el tiempo a la perfección de lo que habíamos consignado. Así que agradezco por no tener que jugar ese papel de avisar y de cortar. Y también, bueno, felicitarlos por toda la capacidad de síntesis, porque obviamente la temática de trayectoria es compleja, es densa, implica cuestiones conceptuales, teóricas, metodológicas, que ustedes lo han podido organizar sintéticamente y eso no implica que no tenga potencialidad, al contrario, la riqueza es que han sido sintéticos pero con gran potencialidad. Y yo, bueno, proponía, aprovechar que tenemos tiempo y creo que ahora viene algo mucho más interesante que es poder dialogar con ustedes. Tomé algunos puntos en común de estas dos ponencias y bueno, como decía Andrés, quedó bien articulado el orden porque pudieron retroalimentarse. Y después pensé algunas preguntas para poder hacerlo a ustedes y que bueno, puedan extender un poco más estas discusiones. En primer lugar, bueno, los dos han reparado en trabajos de campo y de experiencia, ¿no? Más allá que el de Andrés está claramente posicionado sobre un trabajo de campo, que lo explica en esta muestra que desarrolló con el estudio de juventudes, y después repone categorías, ¿no? Pero lo va dialogando. Y Gabriela, que si bien inició un desarrollo más teórico y conceptual, detrás demostró que hay toda una experiencia de campo. Entonces, rompemos una idea que son a veces los sentidos que nos rodean, que
lo teórico y lo empírico está siempre en diálogo, y es más, tenemos grandes teóricos que han hecho trabajo empírico, entonces por ahí terminan desarrollando teoría, pero se basan en el campo teórico. Después, bueno, me quedo con la idea de las tensiones y la ruptura, ¿no? Esta idea que ustedes han reparado en que hay tensiones en la trayectoria, tanto de los estudiantes, de los docentes, de los formatos de lectura, y del tema de subjetividad, me parece que es un concepto sumamente poderoso que los dos trabajan, ¿no? La pandemia impone nuevas subjetividades, algunas que ya, como decía Andrés, ya se venían generando, pero la pandemia desnaturalizó, evidenció, aceleró. Y otro también, el tema de las identidades, ¿no? Esta idea de bienvenida a bordo, ¿no? Bueno, esto que decía Andrés y también Gabriela, dar una bienvenida a la facultad, estas cosas que no se daban todo el tiempo, pero que se empiezan a generar, y que por ahí nos parece algo común, pero como decía Andrés, yo tampoco tuve esa bienvenida y Gabriela entiendo que tampoco, y ahí hay algo que también ustedes hablaron, que es el territorio y el espacio. Bueno, yo justamente soy de la geografía, así que voy a tener esas desviaciones hacia el territorio y el espacio, y claramente está, ¿no? En primer lugar, como vos decías, Andrés, la pandemia generó nuevas espacialidades, o sea, no nos podíamos mover, había que quedarse en casa, pero había un espacio que estaba jugando ahí, que era el espacio virtual, y también un espacio material que el estudiante interactuaba con su realidad cotidiana, y la idea de territorio también en Gabriela, bueno, la facultad está emplazada en un territorio físico, pero hay una experiencia que es extramuro, que creo un poco también Andrés lo repone en su capítulo, que bueno, tenemos que pensar que la facultad es un actor más en un entramado territorial complejo. Gabriela citó a Sandra Carli, ¿no? Sandra Carli utiliza el concepto de itinerario y densidad, entonces ahí hay un territorio que está tensionando a las trayectorias. Y por último, otro punto en común también que me parece interesante es la discusión de los formatos, ¿no? Gabriel habló de los formatos de los diseños materiales de lectura, ¿sí? Y la pandemia demostró que hay una convivencia de formatos digitales, formatos del TikTok, formatos de otras lógicas de síntesis temporal que nos dificulta a los docentes, a veces que tenemos que trabajar grandes categorías con autores que tienen una complejidad académica y con los estudiantes que están atravesando otro formato. Entonces ahí me parece que el concepto formato también nos incide a interpelarnos, a, como decía Andrés, bueno, hay un montón de ofertas por fuera de la facultad que se han potenciado con la pandemia y que llevan inclusive a la universidad a rediscutir un tema con mayor quizás inquietudes, que es las carreras intermedias. Digo, no, también nos lleva a esa discusión a que tengamos que pensar 5 años carreras, pero también carreras intermedias con una oferta, como muy bien Andrés resaltaba, por un lado que se está mercantilizando y por otro lado que la facultad busca otra lógica de enseñanza, pero que también nos interpela a la dimensión temporal. Así que bueno, yo encontré esos puntos interesantes de ustedes, y si les parece, podemos hacer un ping-pong de algunas preguntas que yo noté, pero siéntanse libres a ampliar, a que ya creo que salimos de por ahí la atención del formato expositivo y bueno, que podamos dialogar, si les parece, ¿no? Y yo le preguntaría, voy a hacer una y una, si les parece, no es una mesa de examen, ¿eh? Vamos a, no se asusten. Esto no está, esto, ellos no saben lo que le voy a preguntar, no lo charlamos previamente. Yo le quería preguntar a Gabriela, porque ella hablaba de justamente esta tensión entre la bibliografía teórica académica y el primer año, ¿no? ¿Cómo pensar por ahí la discusión de los materiales curriculares, ¿no? ¿Cómo el docente puede pensar los textos que tiene que dar en el primer año, pero aportando quizás un trabajo más que en la secundaria era muy común, que era, bueno, armar nuestros materiales, ¿no? En secundaria era muy común, ¿no? Trabajar materiales integrados. En el primer año, ¿no? Donde a veces hay Sí. que trabajar mucho estos textos, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui estudiante, me dieron en una materia un libro de una semana a otra. Y bueno, la verdad que tanto en la densidad como en lo conceptual, digo, ¿no? ¿Cómo trabajar materiales en clave de enseñanza en el primer año? Sí. Sí, un tema clave, diste vos, que es, involucra dos aspectos, la selección de los materiales, ahí ya hay
toda una cuestión muy importante, cómo elegimos en las cátedras los materiales, y la otra es el trabajo con los materiales después en la cursada, y las prácticas de lectura, escritura e incluso oralidad también. En la cuestión de la selección de los materiales, en general en las facultades, quizás sea la referencia, es cierto que estamos influidos por las carreras de ciencias sociales, pero tenemos una tradición de abultada bibliografía, teóricos, ¿verdad? Bueno, ahí creo que si algo nos dejó la pandemia, no sé si compartís, pero que también para los profesores repercutieron o tuvimos cambios en nuestras prácticas, no solo porque tuvimos que salir a reponer de otras vías las formas de comunicación y de enseñanza, sino porque también ahí revisamos los programas, los contenidos. Y ese concepto de priorización curricular que se usó, por ejemplo, en el nivel secundario y demás, también creo que nos hizo revisitar los contenidos. Ahí quizás nos descubrimos en ocasiones un poco enciclopedistas todavía, ¿verdad? Como más herederos de versiones modernas de universidad. Bueno, eso es un comentario válido. Pero creo que hay que tener en cuenta en la selección de materiales la diversidad, ¿no? Poder combinar materiales canónicos. En primer año suele haber son materias introductorias, materias de base, entonces siempre van a estar los clásicos, los canónicos, etcétera. Pero también podemos sumar materiales realizados por la cátedra. Hoy los estudiantes también se manejan con mucha producción audiovisual, ponen ellos a veces materiales. Hoy en algunas carreras, cuando los estudiantes no entienden, esto está ocurriendo mucho en carreras donde hay enseñanza de matemáticas o ciencias exactas, recurren a youtubers, a profesores youtubers. ¿Por qué no pensamos al revés? ¿Por qué no pensamos que los profesores pueden producir también mediante otros formatos materiales, o que la curaduría de materiales, es decir, la selección y curaduría la haga la cátedra? Y en ese caso diferenciar los que serán materiales de ese tipo para trabajar en aula y otros que van a ser obligatorios, ¿no? En eso hay que dar un paso y animarse a incluir no solo bibliografía canónica y demás, sino también otros materiales. Y con respecto a lo que vos decís, al trabajo en las aulas, ya en la actividad de enseñanza, me parece que ahí eh, tenemos que incluir la enseñanza de la lectura, la escritura en el género académico. Las personas vienen con distintos tipos de alfabetizaciones, pero nosotros vamos a trabajar el género académico. Y ahí sí hay mucho para hacer de nuestra parte para incorporarlo como objeto de enseñanza. ¿A qué me refiero concretamente? Hay que poder en algún momento leer con ellos y dar pistas sobre las discusiones como la arquitectura interna que tienen los textos, ¿no? Hacer algo de algunas eh, prácticas de metacognición, en el sentido de poder leer cómo está armado el texto, quiénes están discutiendo, ¿no? Ponerlo al sujeto en lugar de por qué recomendarías este texto, cómo lo evaluarías, cómo lo presentarías en tal situación, ¿no? Poder ponernos a trabajar, amasarlos de alguna manera en ese caso. Creo que tiene que ser parte de nuestra actividad de enseñanza. No entender, nosotros también hicimos un pequeño trabajo con unas compañeras de investigación en pandemia, no del tenor de lo que presentó el compañero, y surgía esto en los relatos de los profesores, que habían tenido que incorporar, pero por efecto de la necesidad, y había surgido también las cuestiones de dificultades, por ejemplo, de lectura, o de cómo en ese caso explicitar a través de los medios que tenían disponibles lo que en la clase casi que lo tenemos naturalizado. Es decir, en la pandemia se puso de manifiesto que era una actividad que teníamos que hacer. Y quizás muchos profesores la hacían, pero no eran tan conscientes de las clases, y otros no la hacían. Me parece que es un tema clave el que trajiste, Juan Cruz, que va como al nodo, ¿no?, del trabajo de la clase. Bien, gracias, Gabriela. Y bueno, y aprovecho ya que hablaste de pandemia para Andrés, en ese estudio, bueno, de campo que vos realizaste, y que bueno, es sumamente fructífero y rico porque aparece
algo que no dije al comienzo, pero que ustedes también hablaron de lo biográfico, ¿no? Está esta escala de la biografía de los sujetos. Yo te quería preguntar, Andrés, en la pandemia y la vuelta, la pospandemia, en ese por ahí punto de transición, cuando volvimos al aula, que obviamente fue algo celebrado por estudiantes y por docentes, ¿qué encontrás en el sentido del eje de la transformación de los modos de estudiar y los modos de enseñar? Cuando volvimos al aula nos encontramos esto con esta transformación en los modos de estudiar y en los modos de enseñar. ¿Qué podés encontrar ahí para como primera evidencia de la vuelta al aula en esa transición? Bueno, gracias, Juan. O sea, ya estamos hablando de la pospandemia y hay uno de los elementos, o sea, si bien la investigación fue exclusivamente, un poco lo contaba, que era entre junio 2020, febrero 2021, era pandemia exclusivamente, con sus momentos de soltura, pero la universidad no había todavía vuelto a la presencialidad, más allá de que capaz que había cierta circularidad de las personas en la calle en algunos momentos y otros. Pero cuando vuelve había elementos que sí ya se habían instalado, que tal vez en algunos casos era una demanda previa, pero que post pandemia ya quedaron. Uno, el más evidente, la digitalización de la bibliografía, que parece tal vez un tema menor, pero su extensión tiene un impacto muy grande en cómo nos acercamos a los textos. No es lo mismo cuando, no sé, en otras experiencias estudiantiles, en otros momentos históricos, el acceso a la bibliografía era solamente ir a la biblioteca, eventualmente cuando empezó a existir fotocopiarlo o tenerlo ahí, transcribir algunas partes para estudiarlo porque encima tenías que dejarlo en breve plazo porque otro estudiante lo quería usar, además de las aglutinaciones de demanda de esa bibliografía en los momentos de parciales a momentos posteriores con la extensión, sobre todo a partir de los momentos de las fotocopias, eh, bueno, de los textos fotocopiados y los cuadernillos, ya no la lectura del libro, haciendo como ciertos saltos, pero a este proceso de la digitalización cada vez ya prácticamente extendida de la bibliografía de lectura en general. Eso marca un cambio rotundo que se quedó pandemia. Antes, si bien había cuestiones digitalizadas, había elementos o docentes que utilizaban, o cátedras que utilizaban eh, algún material que ya de por sí estaba digitalizado, esto implicó ya un antes y un después en los modos en que nos acercamos al texto eh, o a los materiales de estudio en general, pueden ser de otro tipo de formato también. No solo audiovisual, como mencionaba Gabriela, sino también los ejercicios matemáticos. El acercamiento al material de estudio, eso se vio fuertemente modificado. Y esa interrelación entre lo material y lo biográfico, bueno, es un elemento que es súper interesante para ir trabajando en ese y en otros aspectos. Respecto a los modos de estudiar, también fue generando, mi impresión, también estoy generalizando un poco, ¿no? Porque puede variar en algunas cuestiones, pero también para hacer frente a las dificultades económicas que a veces supone la impresión o impresión de imprimir todos estos textos que a veces tenemos que leer o ejercitar, muchos leen directamente desde los celulares, en el caso más frecuente, por lo menos por lo que fui observando, en algunos casos la computadora, tablets o algunos otros tipos de dispositivos. Esos tipos de lecturas mediadas por ciertos dispositivos y que tienen sus condiciones materiales, también no solo modifican el acercamiento al texto en términos de que no se pueden subrayar en la gran mayoría de los casos, no se puede trabajar sobre el texto en sí, en todo caso a veces aparte, pero también implica un uso diferenciado de los espacios, como mencionaba antes, los espacios tipo la biblioteca universitaria, el café universitario. eh, Hay otro uso de los espacios, también vinculado a cómo nos acercamos al texto, a qué condiciones materiales a veces necesitamos para leer un texto desde un celular, entre otros tipos de cuestiones. Eso
tal vez diría que es una de las modificaciones. Otra que no mencioné en la exposición recién, pero que sí se observa cada vez más, es que, por ejemplo, cambiaron los trabajos grupales, los modos en los trabajos grupales. No te encontrás, no lo digo tampoco como una cuestión de añoranza a lo viejo, ni juzgamiento moral, sino que simplemente, ni simplemente, tampoco es simple, pero cambiaron los formatos en los cuales se hacen los trabajos grupales. Se comparte tal vez un documento, en muchos casos, no estoy generalizando, un documento a través de estas plataformas en donde se comparte algún documento escrito y todos van metiendo mano. Eh, si hay encuentros, en los casos en los que hay, se hace a través de estas plataformas como, bueno, como lo que estamos usando ahora, como el Zoom, como el Meet u otras. Eh, Mucho intercambio por WhatsApp, a través de audios. Entonces, la forma en la que se trabaja el análisis de algún trabajo grupal, sea tanto, porque a veces tenemos el sesgo de pensar en las ciencias sociales, no sé, pero hay otros trabajos, por ejemplo, los trabajos grupales que hacen en las carreras de sistemas, que es una carrera que trabajé mucho, sobre cómo crear un sistema de programación específico, que son grupales, que a veces tienen grupos de 10, 12 personas, todo eso está virtualizado. Entonces, el modo en que interactuábamos, interactúan, ya dejé de serlo hace tiempo, los estudiantes, se modifica radicalmente. Y el tema es que también eso modifica los momentos en que hay intercambios más informales, como información general sobre la vida universitaria. Si vos trabajás sobre un texto, habla sobre lo que hay en el texto. En los comentarios sobre, che, ¿con quién te anotaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esta experiencia en el docente? Eh, Circulan, siguen circulando, pero también en otros ámbitos y de otras maneras. Y eso modifica también esa experiencia estudiantil en modo general. Esos podrían ser algunos de los cambios muy fuertes. Más recientemente, que tampoco está en este estudio, pero más recientemente eh, la, la irrupción de la inteligencia artificial en los modos de estudio, en las demandas, de vuelta, no quiero poner esto en un seco moral, sino simplemente decir, por ejemplo, en muchos casos lo que se observa más recientemente, estudios recientes que estoy haciendo, viendo que, no sé, tienen el PDF de un texto, porque está toda la bibliografía digitalizada, la pasan a una inteligencia artificial de lectura del texto que se los resume, entonces hay un resumen del texto que es mediado. No quiere decir que no existiese antes, a veces se compartían resúmenes que hacía algún estudiante y uno leía el resumen y no el texto, eso existía, pero tiene otros condimentos y otras modalidades. Voy a parar un poco porque está el camión de compra ahora. Pero con eso tenemos varios puntos. Bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, yo anoté otra también para Gabriela. Bueno, ella cuando vos, Gabriela, analizabas las trayectorias y muy bien marcabas esos tres nodos de primer año, el ingreso, la permanencia del ingreso. Yo cuando trabajé la cuestión de trayectoria, siempre me fue más claro identificar las acciones en el ingreso y en el egreso. Sí, Identificarlas no significa que uno que encuentre acciones exitosas, pero siempre el medio, el año, digamos, la mitad de la carrera, que obviamente nunca es, cuando muy bien dijiste, lo real y lo teórico, pero siempre hay la sensación que las trayectorias intermedias del año es como la caja negra de las acciones, ¿no? sí. Porque ahí, ¿qué se puede pensar o qué se estuvo trabajando en la experiencia de acciones concretas en la etapa Sí, media, por así decirlo, de la trayectoria? mira, no tanto en acciones concretas, diría, porque como bien vos decís, hay bastante desconocimiento sobre el tramo medio. Se ha trabajado mucho el ingreso, la articulación con el nivel precedente, el primer año en la universidad y algo el egreso, ¿no? Y sobre todo el apoyo, la terminalidad, digamos, de estudios. En cambio, el tramo medio queda ahí como en una nebulosa. Justamente en la investigación, en el equipo de investigación, hay dos compañeras, Cecilia Carrera y Gabriela Perilli, que están investigando el tramo medio en ciencias agronómicas. Y lo sorprendente es
la particularidad que se revela en el tramo medio, porque surgen muchas cuestiones atadas obviamente a los planes de estudio, ¿no? En el andar entre los planes y cuán, digamos, cerrados o abiertos son los planes, también las particularidades de las cátedras, pero ellas un poco desmontan esta idea de que ya hay un oficio que fue construido en el primer año y ya, y sirve, y muchas veces hay parates ahí propios, tienen mucho que ver con el plan de estudio, los regímenes académicos. Lo que creo es que en las carreras no hemos puesto mucha mirada, no hemos puesto mucho foco, como los índices de abandono están en el primer año, entre el primer y el segundo cuatrimestre, o del primero al segundo año. Sin embargo, la lentificación de estudios se produce en el tramo medio, ¿no? También es cierto que hay muchos estudiantes que hacen pausas temporarias y que no se consideran a sí mismos como que han dejado, si no se autoperciben como que han abandonado una carrera, sino que la han puesto pausas. Y esa es una novedad, si querés, respecto también a estas consideraciones que hace matizar por ahí la lectura de datos más cuanti, ¿no? No quiere decir que bueno, quizás dejan un año, pasó mucho en pandemia, así como hay estudiantes que aprovecharon y cursaron mucho y rindieron, es un fenómeno que se dio, también otro es que hay otros que dijeron no puedo con esto y ese año no cursaron, ¿no? Hay, eso es bien llamativo de decisiones actuales que hacen los sujetos respecto a sus trayectorias, eh, que están muy por la idea de si me resulta muy desagradable, si es mucho escollo, me retiro. Pero espero otra oportunidad, ¿no? No están dispuestos a pagar un costo de oportunidad alto, ¿no? Y bueno, y pueden esperar más. Eso quizás también está muy atravesado por el peso que tiene el sentido de titularse o diplomarse en relación a lo que decía Juan Cruz también. Juan Cruz no, Andrés. En relación a que ha cambiado también el peso que tiene el estudio universitario en la vida de las personas. Él hablaba de crisis de hegemonía, ¿no? Esta idea de que hoy la universidad tiene otra imagen, otra representación, es una institución valorada y demás, pero en la vida de los sujetos, un estudiante muy destacado usó esta expresión para con nosotros. Lo que pasa es que la universidad ya no representa todo en nuestras vidas como lo era para ustedes. Es un estudiante que es muy destacado, ¿no? Eh, Creo que esa idea también tenemos que trabajar esa cuestión de si eso quizás no es crisis de hegemonía, pero sí cambio, al menos en el peso que tiene la universidad en las vidas de las personas. Y algo que dijo Andrés que a mí me pareció muy atinado, es esto de ver la priorización que hacen, ¿no? Este balance que hacen y evaluación entre la priorización en dedicación de horas y esfuerzos, el perfil profesional y qué se obtiene luego, ¿no? Como este análisis que hacen los sujetos en relación a cuánto le dedico, cuánto me llega y qué obtendría después. Bien, ahí, perdón, Gabriela, nos van a quedar 7 minutitos. Yo quería hacer una Dale. última pregunta, Andrés, tenemos que cerrar el panel. Y mi pregunta, Andrés, era porque a mí me parece muy interesante hacer el trabajo de entrevistas, ¿no? Todo el trabajo ese de campo con los estudiantes. ¿Qué quedó por afuera de esas categorías que vos observaste, que nos quieras comentar de esas entrevistas que por ahí te hayan llamado la atención, de alguna entrevista específica, algún comentario, que por ahí no entra en la categoría, pero que sí quieras contarnos de la experiencia de esas entrevistas? Bueno, primero hay algunas cuestiones. Respondo a la pregunta, también quería aprovechar alguna cosita breve de lo que mencionó Gabriela, pero trato de hacerlo en 3 minutos. Menciono primero lo de Gabriela. En un momento trabajé, yo en 2020, creo, publiqué un libro sobre lo que normalmente hablamos sobre abandono universitario. Yo lo denomino discontinuidad por las características propias del sistema universitario, pero un poco también hablan en ese sentido otras autoras.
y que voy viendo también esos tipos de abandono en virtud también de los momentos en los que se están trabajando. Al inicio, como dice Gabriela, hay mucho más cantidad de personas que dejan las carreras, en el medio y hacia el final también, y también en virtud de las distintas disciplinas. Y esto que dice entra muy en diálogo. Hay una reflexividad sobre el tramo medio que está ahí, que es como una caja negra que tiene su especificidad también, y es también a veces donde van reorientando sus perfiles profesionales, que ingresan a la universidad con una idea y la van modificando en otra, o también la idea de pausar. Por eso me gustaba más el término discontinuidad, porque son recorridos discontinuos. Simplemente como comentario. Y respecto de lo que me decía Juan, qué elementos quedan afuera. Hay una cuestión, eh, primero, que queda muy afuera, que es que está también mediada por el tema del perfil de la muestra. Hay, hay universidades a lo largo de toda la Argentina que tienen un formato más de universidad del estilo campus. Las universidades del AMBA tienen un perfil más de universidad que está enclavada en el entramado de la ciudad. Un poco también lo que vos mencionabas también, Juan, cuando hablabas de que te interesaba por tu propia trayectoria y la cuestión de los territorios y los espacios, y cuando retomaban a Sandra Carli de los itinerarios y las cuestiones que pasan extramuros. Una de las cosas que pasa extramuros también es esa sociabilidad estudiantil que a veces se da en los consumos culturales de las ciudades, y que en las universidades más tipo campus sucede más adentro de la universidad. Entonces, el espacio territorial, capaz que ahí se da de otra manera que, que yo no conseguí ver porque no trabajé en esos espacios, no hice el trabajo de campo ahí, no observé, no me quedé ahí, no entrevisté personas en esos espacios. Y también eso era una invitación a las personas a que realmente pensemos en cada uno de nuestros espacios, no nos quedemos con lo que digo yo, porque lo que digo yo, eventualmente, y aún con posibles críticas, queda para el tipo de estudio que hice yo. También hay marcas disciplinares. Mucha de la gente, ahí Gabriela también mencionaba una cosa que me pareció súper interesantísima durante la pandemia, es la reinscripción de estudiantes, sobre todo de estudiantes mayores, que obviamente quedaron fuera de mi estudio. Y ahí hay una cosa que sucedió porque hubo un crecimiento matricular o rematriculación muy importante en ese momento. Elementos que me quedaron afuera también fue esos cambios matriculares que se vieron en la pandemia, que estoy tratando de ver ahora también, que es que hubo un crecimiento de las inscripciones a determinadas carreras y un decrecimiento a otras en virtud de distintos perfiles. ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso a qué se debe? Porque también sucede durante la pandemia, por lo menos un cambio abrupto. Entonces, hay algunas reflexiones ahí respecto de cuáles son las lógicas de las elecciones de carreras, cuáles son los intereses que los invitan a ir a la universidad, a estar en la universidad, a los estudiantes, que a mí me parece, que a mí me dejaron pensando, y que también hablan del rol de la universidad, o qué rol le asignan a la universidad, qué esperan los estudiantes de ello, y cuáles son esos proyectos de vida futuro que están buscando construir, como mencionó Gabriela también en su exposición al principio. Así que eso son algunas de las cosas, pero siempre, o sea, hay cuestiones que de vuelta ni me debo estar imaginando, porque también responden a, a- a preguntas que uno se hace desde sus propios lugares, y que también es una invitación a que cada uno de nosotros pensemos. Bueno, Andrés, Gabriela, llegamos justo con el tiempo, así que agradecerles. Como dijo Andrés, los invitamos a YouTube, a por ahí poder escribir ahí, a hacer consultas, a buscar en memoria académica o también todos los trabajos que tiene Gabriela y Andrés. Y bueno, agradecimiento a ustedes, a la organización, y bueno, damos por cerrado este panel, así que muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.